El Ecuador es el segundo país en América Latina con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, según cifras del propio gobierno. Pero esto no es todo, hay una realidad que cada vez se repite con más frecuencia. Ya está con nosotros nuestra compañera Joana Ramos para entrar en detalles sobre este tema. Joana, buenos días. Buenos días, María Josefa. Amigos televidentes, hablamos del embarazo subsecuente en adolescentes o un segundo y hasta tercer embarazo antes de cumplir los 18 años. En dos de las maternidades más grandes de la ciudad se registra esta situación. Un tema a propósito del acceso gratuito a los diferentes métodos anticonceptivos, incluida la pastilla del día después. Veamos. Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de entre 15 y 19 años son madres, la segunda mayor tasa de América Latina tras Venezuela, según datos divulgados en el 2012 por el gobierno. El embarazo en adolescentes preocupa, pero un segundo embarazo antes de cumplir la mayoría de edad lo hace aún más, según los especialistas. Hace poco Fernanda cumplió 17 años y ahora está a un mes de dar a luz a Joaquín, su segundo hijo. A los 14 salí embarazada. Diario a los 15, hace ahora poco otra vez salí embarazada. Sí me estaba cuidando, pero con pastillas me olvidaba y salí embarazada. Casos como el de ella no son aislados, así lo explica Mariana Murillo, quien trabaja con adolescentes embarazadas en la maternidad Enrique Sotomayor de Guayaquil. Cuando vienen estas niñas, uno estimula también la información anticonceptiva, o sea que la niña tiene que cuidarse, pero sí regresan embarazadas. En la maternidad Mariana de Jesús en el suburbio, la historia se repite. De los 2.500 embarazos de adolescentes registrados en el 2012, el 5% era subsecuente. Tenemos en nuestra estadística mujeres a partir de los 13 hasta los 19 años. Y esto no es lo más malo, entre comillas, sino es que hay personas que tienen ya adolescentes que van por el segundo y tercer embarazo siendo adolescentes. La especialista señala que pese a que se ha realizado una campaña previa para el uso de métodos anticonceptivos y mejorado su acceso, los índices de embarazos en adolescentes se mantienen. Bueno, creo que falta de conciencia, no tanto de educación, porque nosotros hemos ya difundido, es gratuito, está al alcance de todo usuario, hombres y mujeres. La maternidad Mariana de Jesús tiene un área destinada para la consejería de los adolescentes. Solo entre estos dos consultorios a diario se atienden a 60 menores embarazadas. Para tratar de cambiar esta realidad, el Ministerio de Salud oficializó el reglamento donde regulariza el libre acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud. Entre las opciones se encuentran el anticonceptivo oral de emergencia. Hace 30 años, la también llamada píldora del día después empezó a comercializarse en el mundo y hace 14 años su uso fue legalizado en el país. Joana Ramos, 24 horas. Cabe destacar que en nuestra visita a los diferentes centros y maternidades del Ministerio de Salud sí se encontró a simple vista los dispensadores de preservativos y al personal encargado de brindar asesoría para su uso. El problema fue que muy pocos, ya sea por vergüenza o desconocimiento, se acercaban a ellos. María Josefa. Gracias, Joana. Para hablar de esto damos la bienvenida a la socióloga Ninfa Suárez y al ginecólogo Freddy Cabrera. Gracias, Freddy, y gracias, Ninfa, por estar aquí con nosotros. Este tema de la píldora del día después no es nuevo, sin embargo, sigue generando polémica. ¿Acaso es porque todavía le queda la duda a algunos de que si esta píldora es abortiva o anticonceptiva? Doctor. Bueno, efectivamente la polémica radica en uno de los efectos, ¿no? Se tiene bien identificado tres parámetros, ¿no? El primero, que afecta la ovulación. Yo creo que en ese no hay ningún inconveniente respecto a que impide que el óvulo salga, en este caso, para ser fecundado. El segundo es el espesar el moco del cuello del útero, en el cual hace que los espermatozoides se detengan en esa parte y no avancen hacia la fecundación. Y el tercero, el polémico, es respecto a la acción que tiene en el endometrio. Sobre esto no es una polémica que solo se encuentra en el país. A nivel internacional este efecto ha sido estudiado y hay estudios que demuestran que sí afecta a la unión de las glándulas en el endometrio. Y con lo cual se crea un ambiente hostil y entonces el blastocito, ya el embarazo, realmente cae, desciende y finalmente sale en la menstruación. Entonces se pudiera decir que la píldora a veces puede ser anticonceptiva y a veces
es abortiva. Así es, en un porcentaje pequeño es abortivo, efectivamente, y esa ha sido pues una de las causas de la polémica que se ha venido dando. Sin embargo, Ninfa, esta polémica nace porque el Estado pretende disminuir los índices de embarazos en las adolescentes. Vemos en el reportaje que nos hizo nuestra compañera Johanna Ramos que las chicas, las jóvenes, tienen un embarazo no deseado, luego de un muy poco tiempo tienen un segundo y hasta un tercero. ¿Por qué a estas alturas del partido la situación del índice de embarazo no se detiene? Bueno, como técnica social yo tengo que ver la otra parte que no es la anatómica, ¿verdad? Claro. Que es efectivamente la social. Veamos que la descomposición de la familia, junto con los problemas que trajo la migración, el divorcio, la separación a temprana edad de los padres, hace que las niñas, por lo general, comiencen una sexualidad muy temprana. Yo estuve revisando los informes y son escandalosos, niñas de 13, 14 años. Yo mismo he visto durante mi trabajo que niñas tan de muy temprana tienen 2 y 3 ya niños a cuestas. Así que yo pienso que esto no debería ser un escándalo. Si también, mire, se usan otros métodos anticonceptivos como los dispositivos intrauterinos, que esos sí son abortivos y se usan desde hace tanto tiempo y no han generado tanta polémica. Y estos, pues, que sí ha habido casos en que los niños cuando nacen traen el dispositivo incrustado hacia un lado. Yo pienso que lo que deberíamos de nosotros es fomentar, es que hay una buena educación sexual en los niños, sin tabúes, ¿no? Y también darle a las adolescentes, porque las mujeres somos las que sufrimos más. Sufrimos, en cuanto una mujer sale embarazada con embarazos no deseados, tiene una separación, si se puede decir, de la vida productiva, de la vida afectiva, ¿no? Es botada de los hogares. Tengo la percepción de que toda campaña para prevenir el embarazo es solo para mujeres. Así es. Tengo la impresión de que el tema de asumir una responsabilidad sexual es solo de mujeres. Sin embargo, los varones, yo no siento, no percibo que existe una campaña diciendo, bueno, usted también es responsable. Usted también, bueno, pues, así como para los creyentes Dios da la vida, pues a través del cuerpo de ellos y de su eyaculación, pues también se fecundan óvulos. Así de crudo y así de claro. ¿Por qué razón, o yo estoy equivocada, no existe una campaña que también pues enaltezca el rol del varón en esta sociedad mejor y también pues como ser humano responsable con la reproducción, ¿no? Lo que pasa es que siempre está dirigido a la persona que tiene el niño en su estómago, pero yo sí pienso que debería de corregirse incluso con las leyes, porque ahora nosotros los hijos son solo de las mamás y los papás no tienen ninguna responsabilidad que no sea el de darle una mantención mínima a las criaturas y la que los cría, la que los tiene, la que los cuida, los protege es la mujer. Entonces precisamente por eso es que se hace énfasis en el rol femenino. ¿Ya? Y yo pienso que no solamente debe de estar en el asunto de la pastilla, debe de complementarse en darle más oportunidades a las mujeres, más facilidades para que ellas se desenvuelvan en la sociedad. Fue nuestra compañera Johanna Ramos que estuvo muy de cerca en la investigación para este tema y seguramente, Johanna, usted tiene algunas inquietudes para el doctor y para Ninfa. Sí, justamente lo que me comentaban algunas de las especialistas es que ellas recomendaban cuál era el uso o el método anticonceptivo que más le convenía a la adolescente, en algunos casos hasta niñas de 12 o 13 años. Pero me decían que es frustrante porque a pesar de la recomendación y de la orientación, a los 2, menos de 3 años regresan con un segundo o tercero embarazo. ¿Cómo llegar justamente a ese grupo, a esas niñas? Y doctor, ¿cuál es el método anticonceptivo más recomendable para adolescentes? Bueno, eso es interesante la pregunta, porque realmente lo que se está haciendo ahora mucha publicidad con este tema de la pastilla anticonceptiva, pero hay que tomar en cuenta que es una situación de emergencia. O sea, esto no podemos reemplazar la anticoncepción que cíclicamente hay que darle a las mujeres. Además, para la salud sexual y reproductiva de una mujer joven, menor de 30 años, lo ideal son los anticonceptivos cíclicos, que se los da diariamente. Ahora se abusa mucho con las hormonas, y esto es una hormona, tenemos que tenerlo en consideración, no es una vitamina. Entonces, realmente lo ideal para la salud de la mujer es utilizar anticonceptivos de tomas diarias. Ahora se abusan mucho de las inyecciones, se ponen implantes subdérmicos que pueden tener una anticoncepción de 4 meses, a veces de años, pero que entre más tiempo va a tener este efecto, es más la carga de hormonas que está dando esa mujer.
Entonces pues vienen los sangrados, vienen las infertilidades, vienen una serie de problemas. Entonces yo creo que esto solo va a ayudar, no va a solucionar el problema, eso hay que tener muy en claro, porque la prevención y el principal problema, la educación, lo que dice acá la doctora, o sea, la pérdida de valores, el tema de la sociedad, que realmente la familia se está en descomposición, se está desuniendo, realmente este es el problema, porque las adolescentes pueden tomar el método, pero realmente, y hay otro tema. ¿Y qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? Esto tampoco no va a tapar ese problema. Existen adolescentes ya con virus de papiloma humano en grandes cantidades en el Ecuador. Existen adolescentes con herpes, con sífilis realmente, y esto no va a controlar. Si bien es cierto, tengo entendido que esta campaña tiene su razón porque se ha elevado del 48.46% al 96.18% al 2011 la tasa de mortalidad materna. Realmente esto no va a solucionar por sí esta mortalidad, porque realmente hay muchos factores que afectan aquí. Ahí tenemos hemorragias, el poco acceso a la salud que tienen muchas mujeres, ¿no? Doctor, y ese tema, para poder determinar qué método anticonceptivo es el más adecuado para un adolescente, que no es que tan jovencita debería tener una vida sexual activa por muchísimas razones, pero ya que esa es la realidad, ¿cómo hacer que ese adolescente pueda tener acceso a ese método anticonceptivo y no esperar la emergencia de la píldora del día después? Bueno, es que esa es una de las cosas que yo mencionaba, el problema del acceso. ¿No las reparten tampoco gratuitamente? No, el problema, ahora se está dando este plan, pero repito. Pero no, el anticonceptivo sí, de día, lo están repartiendo, de sí, todos los días. Uno va al dispensario, al centro de salud, y antes era necesario tener la cita médica, bueno, explicar y todo esto. Pero ahora no, ahora uno va, necesita un carnet, que me lo dan en determinado centro de salud, pero lo puedo pedir la píldora o algún otro método en el que yo me sienta más segura, puedo pedirlo en otro centro de salud. Ese es el cambio ahora. Ninfa, se reparten, siempre ha habido de alguna manera un poco este tema de la píldora y de los métodos de emergencia, sin embargo los índices no bajan. ¿Significa que esto al final del día va a ser ineficiente y que las adolescentes van a seguir saliendo embarazadas? Porque el proyecto de repartir solamente eso es un parche. Tiene que ser esto un problema, un proyecto social en conjunto. Generar expectativas positivas para las niñas, para los pobres, para las niñas del campo especialmente, ¿no? Ellos como no tienen una proyección de futuro, lo único que hacen es proyectarse como seres humanos, solamente en la parte reproductiva. Si nosotros le damos más oportunidades a la mujer del campo, a la niña del campo, al adolescente del campo, automáticamente esas cifras van a bajar y no es necesario estar repartiendo las pastillas anticonceptivas, porque ya la mujer va a tener otra expectativa en su vida, que no sea el matrimonio y los hijos y un hogar, ¿no? Va a tener espacio para desarrollarse. Así es. Se me acaba el tiempo y quiero cerrar esto con una sola pregunta, doctor. ¿Este tema ha podido también evitar el número de abortos entre comillas ilegales? De alguna manera. Bueno, eso tendrá todavía que valorarse, porque realmente es una situación que solo se la puede utilizar una vez en el mes. Entonces, si no existe realmente un plan para dotar a las pacientes mensualmente, religiosamente del anticonceptivo que mencioné, el cíclico, que es lo que yo observo, no existe realmente en stock de farmacias, ni a nivel del seguro, ni a nivel del ministerio, la cantidad para entregar frecuentemente. No, me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya después de 2, 3, 4 meses, la adolescente o la niña, sea por voluntad o presionada, va y decide interrumpir su embarazo. No, eso no ha bajado. ¿No ha bajado ese índice? No ha bajado. ¿No? Al momento realmente el problema es grave, es latente, y yo creo que con esto se va a solo hacer como una pastilla, aliviar algo nada más el problema. Muchísimas gracias, Ninfa y Freddy, por estar aquí con nosotros, y gracias a nuestra compañera Joana Ramos.